Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Y vamos a detenernos un segundo, brevemente, sobre lo que implica la decisión que anunció hoy la vocera del presidencial, Gabriela Cerruti, acerca de dar por eliminada la emergencia laboral y no continuar con el decreto que imponía la doble indemnización para despidos en la Argentina. En rigor es una decisión que parecería formal, porque, como decíamos recién, sí se muestra una leve recuperación en Argentina y hoy el problema no estaría en la necesidad que tendría el sector privado, los empresarios, de desprenderse de recursos formados propios por una cuestión de que tienen capacidad productiva ociosa. No es que están ávidos por despedir personal. Claramente no está el problema ahí. Se podría hasta decir que uno, por lo que charla con los empresarios y demás, que estamos en un momento de equilibrio. Es como que el sector privado tiene hoy la cantidad de trabajadores formales que necesita. Para este momento de la economía, una economía que es oscilante, que es temerosa, porque no sabe si va a crecer o decrecer, está ahí en una especie de limbo, viene con algún repunte, y los empresarios no tendrían necesidad hoy de desprenderse de personal formal. Recordemos que esta medida fue tomada a finales de 2019, es decir, previo a la pandemia, porque Argentina sí tenía problemas en ese momento, la salida de Macri y el problema que había dejado Macri en la economía, y cuando asume Aníbal Fernández decide, a instancia de los sindicatos básicamente, imponer esta medida que lo que buscaba era imponer barreras a una decisión de deshacerse de personal. Desalentarlo. Desalentar de alguna manera que como primera medida se despida al personal. Esto fue interesante porque cuando aparece la pandemia, la medida, el decreto se reforzó y se impuso con más fuerza, y ahí sí contó con el pedido y el aval de todo el sector obrero, de los sindicatos, y hasta de muchos sectores políticos y sociales vinculados a la centroizquierda. Y en algún punto estuvo bien. Digo, estuvo bien porque el gobierno, recordemos que impuso el IFE, que fue la solución que encontró para aquellas empresas que no eran declaradas esenciales, sobre todo lo que no era agroindustria, y que afectó notablemente al servicio como actividad económica. Recordemos que la actividad hotelera gastronómica fue una de las principales afectadas, y después hubo muchos otros servicios como peluquería, manicuría y demás que entonces esta medida de algún modo o generó que aquel que pudiera pagar siguiera pagando el sueldo, el Estado llegó en ayuda con la enorme emisión de pesos para cubrir este problema con el IFE. Y si no, hubo acuerdos entre privados y empresarios. Hubo acuerdos donde se entendieron las partes para decir, che, mirá, estoy laburando menos, claro, aguantame, te reduzco, te lo compenso después. Y pasó mucho esto. Los ministerios de trabajo, la Secretaría de Trabajo de las provincias debieron intervenir, aunque no homologando, sí convalidando convenios de reducción de sueldos o acuerdos especiales entre la patronal y los trabajadores para mantener la fuente de trabajo. Afortunadamente, esta barrera de la doble indemnización actuó como un talud para aquellos empresarios desaprensivos, pero el problema del mercado era otro. Y quedó tal fue así que quedó arreglado rápidamente en la medida que la actividad se fue recuperando y aquellos sectores que habían quedado fuera de la actividad pudieron ir recuperando la capacidad de trabajo, y así se fue. No se perdió empleo de la pandemia, aunque no se haya recuperado la totalidad de la actividad. Por ejemplo, Entre Ríos tiene 9.000 trabajadores vinculados a hotelería y gastronomía. Santa Fe tiene cerca de 20.000, la provincia. Es cierto que se perdieron restaurantes, que se perdió empleo, pero este sector es muy dinámico, funciona como una gacela. Rápidamente toma nuevo rumbo y reconstituye su red de acuerdo a la demanda, y hoy vemos que hay actividad gastronómica quizás más de la que había
antes de la pandemia, sobre todo en las grandes ciudades. Claro. Santa Fe, Rosario, Reconquista Santa Fe, es increíble, aquí mismo, en Rosario, cómo se ha recuperado con nuevas unidades la actividad gastronómica. Esto no quita que hay un problema real en el empleo en la provincia y en el país. Esto que dice la vocera hoy de que sigue cayendo el desempleo y que se recuperan 20.000 trabajadores formales, no es tan real. Sí es cierto que hay una recuperación de la actividad económica, no lo vamos a negar, no vamos a ser necios. Sí es cierto que se mejoran en muchos sectores el empleo, pero la competitividad del sector está realmente mal. Argentina debe darse un debate acerca de una nueva ley laboral. Argentina ha perdido las herramientas de incentivo, claramente, para el nuevo empleo. Es necesario tener leyes de promoción industrial que permitan la recuperación de toma de trabajadores de parte de las industrias. Hay muchas empresas que necesitan mano de obra y no la consiguen. Claro. Hay un problema serio de capacitación de la fuerza laboral en este país. Hay un problema real de las herramientas como pasantías o similares que permiten el ingreso por una cuestión ideológica. Claro. Sí, es decir, este gobierno, o el de Cristina, siempre creyó que el empresario era un garca, que lo que hacía era utilizar un pibe durante 6 meses, lo explotaba y después lo dejaba en la calle. Y la verdad que ni tanto ni tan poco. Tampoco vamos a defender aquí a los empresarios. Seguro. En ese sentido, pero son herramientas que a mucha gente les sirve, que permite el ingreso al mundo laboral de un pibe que no tiene ni idea cómo funciona, que nunca entró a una empresa, que no sabe qué es el departamento de marketing o de recursos humanos, y de pronto se encuentra dentro de una estructura que lo contiene, que lo proyecta, que lo capacita. Y esos son los debates que Argentina tiene pendiente en torno al empleo. Porque si uno mira hoy, porque el costo salarial en Argentina ha caído muchísimo producto de la permanente devaluación, de esta escalada del dólar. Si uno mira apenas un año atrás, la relación con Brasil, por ejemplo, o con Chile, ¿cuál es el costo laboral para una empresa radicarse aquí? Y naturalmente le conviene ir por muchos aspectos, por el aspecto impositivo, por el costo salarial, por la competitividad sistémica de la economía y por muchos factores, radicarse en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú mismo y no en Argentina. Entonces, aquí tenemos una gran barrera, que es que los sindicatos se niegan a cualquier debate acerca de esto. Pero recordemos que hoy tenemos 50% de los trabajadores en negro, informales, que esto tiene genera un serio problema para el trabajador formal, porque actúa como un ejército de reserva que está esperando, que está guarecido cuando se desocupa un lugar, hay 750 esperando. Entonces ahí sí el mal empresario le va a decir, no me jodas porque hay 800.000 que están esperando tu lugar. Entonces ahí comienza a degradarse las condiciones laborales. Entonces a mí me parece bien, en principio, que se normalice, porque toda aquella norma excepcional que aparece en un momento determinado como emergencia, en algún momento debe salir. Nosotros seguimos pagando el impuesto al cheque, que fue excepcional, seguimos pagando el IVA 21%, que fue excepcional, y todo en este país, que es excepcional, termina siendo para siempre. Entonces está bien, me parece que el Estado tiene otras herramientas para regular el empleo. En este momento lo que hay que hacer no es poner barreras a la salida, sino facilitar la entrada. Creo que ese es el problema que tiene hoy la economía argentina en cuanto al trabajo. No marquemos tanto como perjudicar al que toma, sino estimulémoslo para que haya menos desempleo en el país. La página económica del periodista Gustavo Sánchez Romero.